Buen día, iglesia. Dios le bendiga mucho. Vamos, como dice mi hermano Joan, vamos a continuar con esta serie ¿Para qué existimos? Y una hermosa canción que el grupo de la alabanza dijo, digno, ¿verdad? Cuán digno es nuestro Dios. Eternamente nos impresiona y solo a Él nos rendimos, nos inclinamos, solo a Él damos la gloria, le damos el crédito de todas las cosas. Cuán digno es nuestro Dios. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Santo Espíritu, del Espíritu de Dios, para que Él nos pueda guiar entonces en esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces. Guíanos, Señor y Padre Celestial, a poder abrir nuestros corazones, nuestros entendimientos, para que nosotros podamos tener una clara comprensión de tu palabra y que podamos, Señor, desde el mismo momento en que la escuchamos, ponerla en práctica. Gracias, Dios, guíanos siempre a toda verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, iglesia, ustedes saben que hemos estado haciendo la alusión a lo que es la declaración de propósito. Estamos hablando un poquito o desglosando un poquito esta frase que nosotros tenemos. ¿Y cuál es? Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que sirvan a Jesús, extendiendo el Evangelio desde nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Así que en el día de hoy nosotros vamos a estar haciendo un poco más de énfasis en lo que es haciendo discípulos. Hemos hablado acerca de dar la gloria a Dios, por qué damos la gloria a Dios, pero también hemos hablado por qué existimos específicamente también. En este punto, la Iglesia Bautista Vida Nueva dice que existimos para dar gloria a Dios, pero ¿cómo? Haciendo discípulos. ¿Por qué Vida Nueva dice que damos la gloria a Dios haciendo discípulos? Ustedes recuerdan que leímos la semana pasada una oración que hizo nuestro Señor Jesús y que el apóstol Juan la describe, y ustedes pueden ver allá una parte de lo que es el discipulado de Cristo. Él dijo en el capítulo 17, el verso 4, Él dice: yo te he glorificado, ¿dónde? Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. Él está orando al Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hicieras. Así que Jesús está diciendo aquí que Él acaba de glorificar a Dios, terminando algo que le mandaron hacer. Pero, ¿qué fue lo que se le envió a hacer? ¿Verdad? Porque eso es algo que nosotros deberíamos de comprender para entender cómo Jesús le dio la gloria a Dios Padre. Jesús más adelante en esta misma oración, en el versículo 10 en adelante, dice algo como esto. Dice: he manifestado, ¿qué dice? He manifestado tu nombre, dice Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Y aquí, en este punto, Él está hablando de estos discípulos que Él tenía alrededor. En los próximos versículos 20 y 21, entonces Él ora también por aquellos que iban a creer por medio de ellos. Pero en este punto, Él está orando por estos discípulos que le rodeaban en ese punto, y que Él dice y afirma que Dios mismo se los había concedido, el Padre.
he manifestado, he presentado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras, ¿qué dice? Yo les he dado las palabras que me diste. ¿Es así? Y las las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Muchas cosas, ¿verdad? Allá. Pero es interesante que de esta forma es que Jesús ha manifestado a Dios, dándole las palabras que Dios le había mandado que les dijera. Habiéndoles presentado, Jesús ha expuesto, ha declarado, ha exhibido el nombre de Dios a todos estos hombres, a sus discípulos. En palabras más teológicas, Él acaba de encarnar la misma palabra de Dios, Él mismo, a estos hombres. Le ha dado el ejemplo en sí mismo de la misma palabra de Dios. Hagamos un pequeño resumen de las cosas, algunas cosas, para saber cómo Jesús lo hizo, cómo Jesús manifestó a estos hombres la palabra de Dios, cómo Él mismo fue la palabra de Dios, porque sabemos que Él es la palabra encarnada de Dios, pero cómo Él lo hizo, para tener una idea del discipulado de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él enseñó. Bueno, en Marcos nosotros vamos a ver en algunas cosas, vamos a ver cómo Jesús mostró autoridad, enseñó con autoridad, con mansedumbre, con humildad. En Marcos muestra su autoridad. Marcos 1, el versículo 22, aquí Marcos dice, y se admiraban ¿de qué? Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene poder, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo también escribe en el capítulo 11, él dice que Jesús llamó diciendo, venid a mí, todos aquellos que están cansados y cargados, y yo, ¿qué dice? Os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De Jesús. Aprended de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que hemos visto que la enseñanza de Jesús tiene autoridad, tiene poder, pero con mansedumbre y humildad de corazón. Nuestro Señor Jesucristo, mientras enseñaba, también mostró compasión por las personas. Porque ustedes saben, en nuestro Señor Jesucristo estaba aquí para enseñarnos cada una de las cosas, incluyendo cuando Él enseñaba, no enseñaba como quien era superior a los que estaba enseñando. Ustedes saben eso. Jesús cuando enseñaba no se ponía en una posición de superioridad a aquellos que les escuchaban. Y esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 20, versículo 27. Y Jesús entonces le dice, y el que quiere entre vosotros, ¿qué dice? Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será que vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted quería encontrar un libro de motivación,
un libro un libro inspirador para llegar a ser felices, bueno, lo ha encontrado aquí, ¿bien? Porque nosotros vamos a ver cuál es el secreto de la felicidad. Interesante, ¿verdad? Yo le voy a decir cuál es el secreto de la felicidad en este mensaje. Así que tomen nota, según las palabras de Jesús. Bien, según las palabras de Jesús, lo que dice o que nos asegura la felicidad. Bien, el apóstol Juan escribió, después de que Jesús lavara los pies de todos sus discípulos, entonces Él les da este secreto para ser felices. Él acaba de lavar los pies y en el capítulo 13 de Juan, Jesús entonces, Juan comienza a narrar aquí este suceso y dice, entonces, cuando acabó de lavar los pies, dice Juan, cuando entonces acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? En primera instancia, Juan narra que Jesús sabía quién era y hacia dónde se dirigía antes de comenzar a lavar los pies. O sea, él sabía quién era. Interesante eso. Y no está ahí por adornar eso, no. Es específicamente para mostrarle que Jesús tenía plena conciencia de quién era Él antes de humillarse de esa forma. Interesante que eso también el apóstol Juan lo muestra en Filipenses capítulo 2, el cual no consideró o escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero lava los pies y en este punto, sentándose otra vez a la mesa, le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dice, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado, ¿qué? Ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagan. Interesante eso. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor de aquel que lo envió. Si sabéis esto, ¿qué dice? Seréis felices. Interesante, ¿bien? Si saben eso, entonces van a ser felices. ¿Eso es lo que dice allá? Si sabemos esto que él acaba de decir, entonces vamos a ser felices. Es lo que dice ahí. Hay una condicionante del saber hacer todo eso, ¿verdad? ¿Qué es? Practicarlo. El cristiano quiere ser feliz. Entienda lo que Jesús acaba de hacer en este punto y practíquelo. Eso es como un poquito, ok. Es que como que las cosas como que no me cuadran, no me cuadran. Porque como que el Señor, el Maestro, aquel que no tiene que hacer eso, entonces se pone en una posición de humillación. Entonces le enseña a sus discípulos que ellos tienen que hacer eso, que entender eso que él acaba de hacer y practicarlo, entender que no importa cuál sea tu posición, tienes que hacerlo, servir, humillarte en un sentido por otros, unos a otros. Entender eso y practicarlo, entonces nos hará feliz. Nos hará feliz.
Bueno, en este punto, entonces, cosas como las que enseñó Jesús con anterioridad, entonces tal vez tienen un poco más de sentido, como es mejor dar que recibir. Eso entraría tal vez y encajaría y tendría un poco más de sentido, porque a nosotros nos encanta más que nos regalen a nosotros, ¿no? La emoción que nos da cuando alguien nos regala algo, y más cuando es algo que nos gusta, ¿no? Y Jesús declara de que es mejor hacer lo contrario. Las enseñanzas de Jesús fueron demasiado radicales para este sistema del mundo. No hay mucho que añadir a estas palabras que Jesús acaba de decir. Nosotros debemos también de hacerlo. Una vez hicimos esto en Vida Nueva, no sé si ustedes se acuerdan, y yo recuerdo que los líderes, los diáconos, pusimos las cosas allá para lavar los pies de todos los miembros de la iglesia, y yo recuerdo un hermano, una persona, venir a mí y decirme, pastor, a mí no me gustaría que me laven los pies. No sé qué era lo que tenía en los pies o era algo, pero no me gustaría que me laven los pies. Me gustaría yo lavarlos. Wow, una excelente disposición, ¿no? Y bueno, pero en esta ocasión, los diáconos, todos los diáconos y el pastor va a hacer eso. Tal vez luego. Mire, quizás eso le está afirmando a usted que usted necesita que le laven los pies también, porque esa era la posición del apóstol Pedro en ese entonces. No quería que Jesús le lavara los pies, pero independientemente a eso, nosotros estamos obligados como hijos y siervos y discípulos de Jesús a hacer lo mismo que Jesús, con la actitud que Jesús tenía en ese momento. Nosotros debemos imitar este discipulado de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos y no seremos los únicos. El apóstol Pablo tenía también esta actitud cuando dijo a los filipenses en el capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores ¿de qué? De mí. Sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el servicio a los demás es la forma de encontrar la felicidad, sino también la nuestra, ¿no? No solo fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, como habíamos hablado la semana pasada también. Le daremos la gloria a nuestro Dios cuando también terminemos el trabajo o el mandamiento que Dios nos ha dado para hacer en esta tierra. ¿Cuál es? Mateo capítulo 28 encontramos una de ellas. La encontramos. Mateo capítulo 28, el verso 19 y 20 también nos dice, y pues, después de que Jesús había dicho con anterioridad que Él tenía toda la autoridad, todo el poder, toda la autoridad, entonces Él les envía y les da este mandamiento, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a parar, porque es importante que nosotros entendamos que Él manda, pero manda a hacer algo, ¿sí? Y manda a ser discípulos. Eso es lo que Jesús les manda, hacer discípulos. Luego encontramos cómo hacerlo. ¿Me voy a entender? Lo que Jesús manda es hacer una sola cosa. En este punto, una sola cosa.
No es solamente ir, porque ese es el mandamiento, vayan. Pero vayan ¿a qué? Sin el segundo, no tiene sentido lo primero. Ir, pero hacer discípulos. Y después nos dice la forma, cómo nosotros debemos hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que para muchas personas puede ser tal vez la parte, bueno, es un poco de agua y chulumpún y arréglesela como usted pueda, ¿no? Es enseñándoles todas las cosas que Jesús mandó. Jesús, el que tiene toda la autoridad, según este contexto, es quien nos envía. ¿Cuáles son las características entonces de un verdadero discípulo de Jesús? Principalmente es que aquel que tiene las mismas características que Cristo es aquel que imita las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Este es un discípulo de Jesús. Aquel que, aunque nosotros podemos decir principalmente una de las características es el amor, porque bueno, si amamos unos a otros, entonces otros van a ver que nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesús, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Y eso es bíblico. Pero, nos amamos unos a otros, pero ¿cómo? Porque la principal característica que nosotros tenemos delante de Dios para ser verdaderos discípulos es la obediencia. La obediencia. Escuchen muy bien, porque delante de los hombres, amarnos los unos a los otros es el distintivo, es lo que nos identifica que somos verdaderos discípulos de Jesús. Pero delante de Dios, la característica principal, el distintivo, es la obediencia. Es la obediencia. Y Jesús les manda a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. En una vez, han habido varios casos, tanto en Estados Unidos, yo conozco casos en Estados Unidos, yo creo que fue en Kansas, con un avión de carga, en México también han pasado estos casos, que un piloto, aterriza porque no se ha guiado, comete el error de no guiarse por el tablero, los números y las cosas, sino que comienza solamente a manejar por vista. Entonces aterriza en otra pista de aterrizaje, en otro aeropuerto. Eso es interesante. En Kansas fue un 747. Es un enorme avión. Así que en una pista bien pequeña. Es interesante que esto pasa porque no se guió por los tableros y las cosas, le quitan su licencia normalmente y le ponen un castigo. Tienen que ir otra vez a la escuela para después volver a retomar. Y no importa lo que suceda, le ponen el castigo, aunque no haya dañado el avión, aunque haya salvado todas las cosas que tenía la carga, aún así le ponen una multa y le ponen también una consecuencia por no haber obedecido las reglas de la aeronáutica, que es guiarse. Hay obligaciones que un piloto tiene que hacer. Bueno, en nuestro caso es que si nosotros decimos que amamos a Dios, según nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿qué es
lo obligatorio que tenemos que hacer. Obedecer lo que Él ha mandado hacer. Es obedecer lo que Él ha mandado hacer. Dice en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ustedes saben lo que es guardar. Guardar, a pesar de que es tratar de conservar, proteger y todo ese tipo de cosas, es también cumplir las obligaciones. Eso también es lo que significa guardar. No es solamente la idea es venir a la iglesia y comenzar a consumir la palabra de Dios. Y la guardé en mi corazón. Están ahí, están bien guardaditas. Me la tengo de memoria. Están ahí adentro. Están bien guardadas. Aquí no salen, ni se las roba nadie. Están ahí guardadas para mí. Pues no, porque también esa palabra específicamente es decir que estamos obligados, oigan eso, a cumplir estos mandamientos. En el versículo más adelante, en el versículo 21, Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, afirma Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que guarda su palabra será amado por Dios. De lo contrario, ya saben. Es por esta razón que cuando nosotros hacemos discípulos, debemos imitar la forma de discipulado de nuestro Señor Jesucristo, enseñando a obedecer sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser o hacer un discípulo es enseñar lo que Jesús mandó hacer. No es inventarte un currículum de cosas o buscando palabras grandes para que suenen bonitas a estas personas que están llegando como hijos de Dios. No, es solamente compartir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Solo eso. Porque esto es la muestra de su amor por Él. Nuestros discípulos deben comprender este principio básico de la fe. Obediencia. El apóstol Juan lo expresa de esta forma. Y en esto, en el capítulo 2, en su primera carta, versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocer, que lo hemos llegado a conocer, a Dios. Bien, si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo he llegado a conocerle o a conocer a Dios, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Juan? Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay mucho que abundar, ¿no? En eso. Si dices que le conoces, si dices que estás en él, si dices que permaneces en él, cumples con sus mandamientos y andas, caminas, actúas, piensas, hablas como él lo hizo. Y tienes la actitud como él lo hizo. Esa es la idea. ¿Le conoces? ¿Estás en él?
¿Permaneces en Él? Entonces la clave es, ¿haces lo que Él ha mandado hacer? Porque si no lo haces, dice la Biblia, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. El apóstol Juan dice con claridad que podemos saber si le conocemos, si estamos en Él, si hemos sido perfeccionados en amor, si permanecemos en Él. Sabemos que todo esto es guardando sus mandamientos y andando como Él lo hizo. Hacer discípulos no es más que la enseñanza a otros de sus mandamientos, practicar los mandamientos, obedecerle. El punto aquí es saber cómo Jesús caminó. Ese es el punto. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Con la actitud que Jesús lo hizo. ¿Quieres hacer discípulos? Es lo único que necesitas saber. ¿Qué es lo que Cristo hizo y con la actitud que lo hizo? No considerándose ser mejor que nosotros como lo es. En este caso, no consideró su posición, que no era necesario sacrificarse por el otro. No era necesario. No era necesario que Jesús lavara los pies, no era necesario que Pedro lavara los pies a sus otros compañeros. No lo necesitaba, él no era esclavo de nadie. Pero Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Este es el gran ejemplo que Él nos dio para que imitemos eso. No solamente para saberlo, que es el problema que muchas personas tienen. No es solamente saber de Cristo, es obedecer lo que Él mandó hacer. Es bueno evangelizar, pero el evangelismo es insuficiente si no lo practican. Saber el evangelio no es solo. Ustedes recuerdan que eso fue la polémica con Santiago. ¿De qué te vale tú decirme que tienes fe y no haces nada? No tiene sentido. El apóstol Juan dijo, ¿de qué te vale que tú digas que amas a Dios y no amas al hermano tuyo que está ahí, que Dios lo hizo a imagen tuya? ¿De qué te vale? O sea, ¿qué tiene? No tiene nada de congruente eso. La fe es obediencia, hermanos míos. ¿Qué haremos? Glorificamos a Dios porque Él es digno. Existimos para eso. Existimos para dar gloria a Dios. Pero existimos para cumplir y damos la gloria a Dios haciendo lo que Dios mandó hacer. Y es predicar el evangelio a toda nación. Desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra. Pero predicar ¿qué? Enseñar ¿qué? Lo que Cristo mandó hacer. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias por darnos la gran oportunidad de abrir tu palabra. Guíanos para poder comprenderla. Guíanos, Señor. Wow. Que para el cristiano ser feliz tiene que servir a otros. Eso no cuadra con esta sociedad. Ser felices es el deseo de muchas personas. Es como este filósofo que dijo que el mal congénito que tenemos el ser humano es pensar que existimos para ser felices. Pero en este caso, si es de la forma, ¿cuál es la definición de felicidad que da el mundo? Pero ¿cuál es la definición de felicidad que da Jesús?
Porque en este caso existimos para servir. Existimos para obedecer y para enseñar obediencia a Dios. Y alcanzaremos la verdadera felicidad. Tendremos el verdadero gozo que viene de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Danos las fuerzas. El apóstol Pablo les dijo, Señor, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es tu Santo Espíritu que nos da la autoridad para enseñar tus palabras. Ayúdanos a ser valientes, esforzados, que meditamos en tu palabra de día y de noche. En el nombre de Jesucristo, si hay alguien aquí que verdaderamente no conoce a Dios, no conoce a aquel que el Padre envió, aquel nombre que es sobre todo nombre, aquel que solo en Él hay salvación, en Cristo Jesús, que pueda, Señor, en esta mañana abrir su entendimiento y comprender los razonamientos que el Espíritu Santo les da, de que somos pecadores, de que no hay uno justo, de que todos hemos quebrantado la ley de Dios y que necesitamos un Salvador, aquel que murió en la cruz para redimir nuestros pecados, para que pudiésemos entonces vivir en obediencia a ti, porque por fe andamos, no por vista. Esta fe viene por el oír la palabra de Dios. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias por tu bondad, Dios. Ayúdanos a comprender que este es un maravilloso regalo que lo tenemos de ti. Y que si necesita esta persona que está aquí más conocimiento, que pueda tener, Señor, la valentía de acercarse a mí, a cualquiera de los diáconos aquí, a cualquier miembro de esta iglesia, y exponerle su necesidad de saber más de aquel que murió y resucitó de entre los muertos para darnos salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.